Venustiano Carranza y los constitucionalistas vislumbraron en un nuevo marco constitucional el punto de partida para la reconstrucción de un Estado y de una sociedad devastados por la lucha armada. La Constitución de 1917 promovió una presidencia fuerte, capaz de encabezar la transformación del país. Carranza, primer titular de ese ejecutivo fuerte, empezó a construir las alianzas políticas necesarias para consolidar un poder transformador. Hizo alianzas con los empresarios, pero también con obreros, campesinos y la incipiente clase media. ¿Por qué y cómo pudo el nuevo régimen revolucionario incorporar a grupos sociales tan diversos en un mismo proyecto? Muy pronto, en el nuevo régimen revolucionario, la sucesión presidencial se convirtió en una causa de inestabilidad política de la vida nacional. Los jefes revolucionarios, jefes del ejército, en cada coyuntura preelectoral se enfrentaban, generando rebeliones. Álvaro Obregón ocupó la presidencia entre 1920 y 1924. Su gobierno emprendió una cruzada a favor de la enseñanza y la cultura. Pero al finalizar su mandato, la lucha por la presidencia contaminó otra vez la vida política. Luego de una rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles fue electo para suceder a Obregón. Pero otros generales de la revolución también querían y se sentían con derecho de presidir al país. México no atinaba a encontrar formas estables y aceptadas de llegar al poder y transmitirlo. Fue un país muy convulsionado, imagínense ustedes, terminaba la lucha armada. Aquí es donde pudiéramos decir que Calles es el primer presidente de la época de la revolución que logra administrar, digamos, el país en una relativa paz. En 1928, el país todavía resentía frecuentes convulsiones políticas. Las intrigas y balas eran expedientes de curso común. En la Ciudad de México apenas se vislumbraba cierta prosperidad. Una casa en la calle de Tacuba, en el centro de la ciudad, se compraba en 10,000 pesos. Pero con 10 centavos, el precio del periódico, cualquiera se percataba de que la vida política del país transcurría entre pactos, rompimientos, balaceras y motines. La lucha por la sucesión presidencial se resolvía a través de rebeliones militares que, triunfantes o sofocadas, daban pie a rituales electorales que solo confirmaban lo que había sucedido en los campos de batalla. Cuando termina el gobierno de Plutarco Elías Calles, había cientos de partidos políticos repartidos por todo el país. El general Álvaro Obregón se lanzó por la reelección, traicionando así un postulado central de la lucha revolucionaria. En julio de 1928, Obregón ya era el presidente electo para un segundo periodo. El martes 17 de julio de 1928, Obregón fue asesinado en el restaurante La Bombilla de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. La violencia parecía de nuevo ensombrecer al país y al gobierno. El presidente Calles evitó el rompimiento de la unidad revolucionaria con una importante iniciativa. El presidente Calles, ya saliente, se da cuenta, porque era un genio político Calles, que este país no podía seguir siendo, si quería tener estabilidad y crecimiento económico, un país de caudillos. Y él mismo es quien acuña la frase en un célebre discurso: debemos pasar de un país de caudillos, más o menos dijo eso, a un país de instituciones. Y entonces funda el Partido Nacional Revolucionario. Plutarco Elías Calles convocó a uno de los actos de mayor trascendencia en la historia política del país, la creación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, el abuelo del PRI.
El PNR nació en marzo de 1929 como un frente amplio que reunió a casi 150 partidos políticos encabezados por distintos caudillos a lo largo del país. Ya el pacto era, los que sobrevivimos, ya no nos matemos, repartámonos el poder. Fue un pacto. Con la creación del PNR se inició una primera etapa de formación de instituciones capaces de contener y guiar la energía política generada por la revolución. Pero sobre todo, el PNR aglutinó a los caudillos de la lucha armada y a los caciques locales en una sola institución. El PNR, al lado del presidente de la República, se convirtió en el espacio donde se pugnaba por el poder y se negociaban sus beneficios. Gracias al PNR, Calles afianzó y legitimó su liderazgo en la designación de los candidatos a la presidencia con el apoyo de una base social organizada. Sin reelegirse formalmente, Calles se convirtió en el líder indiscutible, en el jefe máximo de la revolución. La hegemonía del PNR se consolidó en 1933 con la ampliación de la no reelección presidencial a la de diputados y senadores. Calles pretendía asegurar para sí mismo una influencia decisiva en la selección de los candidatos del PNR. En los hechos, era quitar capacidad de decisión a los ciudadanos y transferirla a la jefatura máxima. Con la intención clara de cohesionar al aparato revolucionario ya electoral en ese momento, el jefe máximo, no el presidente del partido, no el presidente de la República, sino el jefe máximo de la revolución, que era Calles, decide impulsar que ya no se puedan reelegir los diputados para consolidar su poder dentro del partido. Pero cuando Calles consolidaba su poder y su proyecto de país, se presentó un giro no previsto. Aún dentro del PNR, las organizaciones de masas campesinas y obreras pugnaban porque se cumplieran las promesas de la revolución. En 1934 llegó a la presidencia el general Lázaro Cárdenas. ¿Con quién se alió Cárdenas y cómo hizo para consolidar su poder? ¿Qué significó el gobierno del general Lázaro Cárdenas? La candidatura presidencial del general Lázaro Cárdenas lograba el apoyo del jefe máximo de la revolución, el general Plutarco Elías Calles. Pero Cárdenas forjó también una amplia alianza con el movimiento de masas populares.